El coche avanzaba lentamente por el estrecho camino de tierra que conducía al manicomio, un edificio en ruinas que llevaba años abandonado. La única luz era la de los faros del coche, que iluminaban los árboles alrededor, de vez en cuando, dejaban entrever la silueta oscura del edificio. El ambiente era frío y húmedo, propio de una noche de otoño, y dentro del vehículo, el aire estaba cargado de una mezcla de emoción y ansiedad. Marta, la más decidida del grupo, iba al volante, con una mirada seria y concentrada en el camino. A su lado, Clara, su amiga más cercana, revisaba nerviosamente las linternas y el equipo que habían traído. Detrás, Jorge y David estaban más relajados, riendo y bromeando sobre lo que encontrarían al llegar. Jorge, siempre calmado y un tanto cínico, lanzaba comentarios sobre lo absurdo que era ir a un manicomio abandonado en plena noche, pero había accedido a acompañarlos. David, el bromista del grupo, grababa todo con su cámara, convencido de que esa noche sería una gran aventura para su canal de YouTube, aunque no esperaba encontrarse con nada realmente aterrador. ¿De verdad crees que encontraremos fantasmas?, bromeó David, enfocando a Marta con su cámara desde el asiento trasero. ¿O será solo otro edificio viejo y vacío? Marta no apartó los ojos del camino, pero su voz sonó firme. No sé si fantasmas, pero algo raro pasa en ese lugar. La gente dice que se escuchan gritos por la noche, como si los pacientes todavía estuvieran allí. Clara se estremeció. Nunca había sido fanática de lo paranormal, aunque había accedido a unirse a la expedición, no podía evitar sentirse incómoda. Desde que habían decidido visitar el manicomio, una sensación de malestar la había acompañado, como si algo invisible la advirtiera de que no era buena idea. A lo mejor solo es el viento, comentó Jorge. O ratas. O ambos, respondió David entre risas, enfocando ahora a Clara, quien trataba de sonreír, aunque claramente estaba nerviosa. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el coche emergió del bosque y se detuvo frente al imponente edificio del manicomio. El San Gregorio había sido cerrado hace más de 30 años, después de que varios pacientes y miembros del personal murieran en circunstancias misteriosas. La fachada del edificio estaba cubierta de musgo, las ventanas estaban rotas o completamente selladas con tablones viejos, y una valla metálica oxidada rodeaba el perímetro, aunque gran parte de ella estaba derribada. Marta apagó el motor y el grupo descendió del coche, con el aire frío golpeándolos de inmediato. David encendió su cámara y grabó la primera toma del manicomio. Y aquí estamos, damas y caballeros, dijo con tono teatral, en el infame manicomio San Gregorio, donde, según dicen, los espíritus de los pacientes todavía vagan por los pasillos. Perfecto, murmuró Clara, abrazándose el cuerpo mientras miraba el edificio con recelo. Esto no me gusta. Tranquila, todo va a salir bien, la tranquilizó Marta, dándole una palmadita en el hombro. Solo entraremos, echaremos un vistazo rápido, y si no te sientes bien, nos vamos. Eso suena bien, pero no estoy segura de que sea tan fácil, murmuró Clara en voz baja, más para sí misma que para los demás. El grupo se abrió paso por la verja rota y se acercaron al edificio. La puerta principal, aunque pesada, estaba entreabierta, lo que facilitó su acceso. Al entrar, fueron recibidos por un olor a humedad y podredumbre. El vestíbulo principal estaba lleno de escombros, muebles rotos y papeles dispersos por el suelo. Las paredes, aunque cubiertas de grafitis recientes, aún conservaban restos de lo que debieron ser elegantes molduras y detalles arquitectónicos. Es aún peor de lo que pensaba, dijo Jorge, mirando a su alrededor. ¿Seguro que este lugar es seguro? No vinimos aquí porque fuera seguro, respondió Marta, sonriendo con nerviosismo. Con linternas en mano, comenzaron a explorar. Los pasillos parecían interminables, y el sonido de sus pasos resonaba en el vacío. David seguía filmando, bromeando de vez en cuando para aliviar la tensión. Imagina que encontramos un maniquí de esos viejos, dijo, enfocando las sombras más profundas. Sería perfecto para el canal. Marta dirigió su linterna hacia un cartel oxidado que colgaba de una pared. Sala de terapia de shock, leyó en voz alta, con una mueca. Esto es tan de película de terror. Clara se acercó, mirando el cartel con una mezcla de curiosidad y horror.
Este lugar era conocido por usar métodos horribles para tratar a los pacientes, dijo en voz baja. Terapias de shock, lobotomías. A algunos pacientes los encerraban en celdas por días sin comida ni agua. ¿Y por qué te sabes eso?, preguntó Jorge con una sonrisa irónica. Leí sobre el lugar cuando dijimos que íbamos a venir, respondió Clara, sin apartar los ojos del cartel. Todo un lugar de maravillas, comentó David, girando la cámara para capturar la reacción de sus amigos. A medida que avanzaban más adentro del edificio, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. El aire estaba viciado, y a veces parecía que una corriente fría pasaba por los pasillos, aun cuando todas las ventanas estaban cerradas o selladas. ¿No sienten eso?, preguntó Clara, deteniéndose de repente. Marta, que iba unos pasos adelante, se giró hacia ella. ¿Sentir qué? Es como, Clara se estremeció. Como si alguien estuviera observándonos. David rió, enfocándola con la cámara. ¿Sabes que eso es lo que todos dicen en las películas antes de que algo terrible suceda, verdad? Clara lanzó una mirada fulminante, pero no dijo nada más. Sabía que, aunque la incomodidad que sentía era real, sus amigos no la tomarían en serio. Marta, por otro lado, no parecía preocuparse en absoluto, más bien estaba disfrutando de la adrenalina del momento. Vamos, sigamos adelante. Quiero ver la parte de los pacientes internados, dijo Marta, avanzando sin esperar respuesta. El grupo continuó por los pasillos, ahora en dirección a la sección del hospital donde mantenían a los pacientes más peligrosos. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y marcas de vandalismo, pero debajo de todo eso, aún podían verse las cicatrices del lugar, puertas reforzadas con barrotes, pequeñas ventanas enrejadas y largos pasillos que parecían interminables. De repente, un ruido metálico resonó en la distancia, deteniendo al grupo en seco. Era un sonido fuerte y estridente, como si algo pesado hubiera caído o sido arrastrado por el suelo. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Jorge, visiblemente tenso. Probablemente el viento, respondió Marta, aunque incluso ella sonaba menos segura. Clara tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Yo creo que deberíamos irnos. ¿Irnos? David rió nerviosamente. Apenas estamos empezando. Pero el sonido volvió a resonar, esta vez más cercano, y todos se quedaron en silencio. Era como si algo grande y pesado se moviera en los pasillos. Eso no es el viento, dijo Jorge, susurrando como si tuviera miedo de que el sonido lo escuchara. Marta miró a su alrededor, tratando de mantener la calma. Su linterna temblaba ligeramente en su mano. Vamos a ver de dónde viene. ¿Qué? Clara casi gritó. ¿Estás loca? Eso es exactamente lo que no debemos hacer. Escucha, Clara, si no quieres seguir, puedes volver al coche, dijo Marta con firmeza. Pero yo no me voy sin antes saber qué es eso. Clara miró a sus amigos, nerviosa, pero no quería quedarse sola, y sabía que no sería capaz de regresar al coche sin ellos. Resignada, decidió seguirlos, aunque cada paso que daba la llenaba de un terror creciente. El grupo avanzó por el pasillo, siguiendo el sonido que, aunque intermitente, parecía más cercano con cada paso que daban. Las linternas apenas iluminaban unos metros delante de ellos, y las sombras parecían moverse de forma extraña, como si algo invisible estuviera acechándolos. Finalmente, llegaron a una bifurcación en el pasillo. Marta levantó la linterna y vio una puerta pesada de metal, entreabierta. De allí provenía el ruido. Las paredes alrededor de la puerta estaban cubiertas de arañazos, como si alguien hubiera intentado escapar con desesperación. Ahí está, dijo Marta en un susurro. No creo que sea buena idea entrar, dijo Clara, su voz temblando. Pero antes de que pudiera decir algo más, Marta ya estaba empujando la puerta para abrirla del todo. La habitación que se reveló era pequeña y oscura, con una cama metálica oxidada en el centro y lo que parecían correas de cuero desgastadas colgando de los lados. El suelo estaba cubierto de polvo, pero también había marcas, como si algo pesado hubiera sido arrastrado recientemente. David levantó la cámara, grabando el lugar con una mezcla de fascinación y horror.
¿Qué diablos pasó aquí?, preguntó, su voz ahora mucho más seria. Clara miraba fijamente las correas de la cama, imaginando a los pacientes atados a ellas, sufriendo tratamientos inhumanos. Su piel se erizó, y de nuevo, la sensación de que algo los observaba se hizo más intensa. «Tenemos que irnos», dijo Clara, pero su voz apenas era un susurro. De repente, una ráfaga de aire frío pasó por la habitación, haciendo que las linternas parpadearan. El ruido metálico se escuchó una vez más, esta vez dentro de la habitación. ¿Escucharon eso?, preguntó Marta, nerviosa. Pero antes de que alguien pudiera responder, las luces se apagaron por completo. La oscuridad los envolvió como un manto, y por un momento, nadie se atrevió a moverse. El único sonido era el de su propia respiración acelerada y el zumbido lejano del viento que se filtraba por las ventanas rotas. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Clara gritó, pero no fue su voz la que llenó la habitación. El grito resonó en la oscuridad, haciendo que todos se quedaran congelados por un instante. No era el grito de uno de ellos, y, sin embargo, llenaba la habitación como si viniera de todas partes a la vez. Clara, temblando, trató de encender de nuevo su linterna, pero sus manos temblaban tanto que no podía sostenerla correctamente. «David», gritó Marta, volviendo la cabeza hacia donde había estado su amigo momentos antes. Pero no hubo respuesta. El silencio que siguió al grito fue aún más aterrador. En cuestión de segundos, el grupo se dio cuenta de que David ya no estaba con ellos. Su linterna y su cámara habían caído al suelo, la luz titilante del dispositivo parpadeaba en la penumbra, apuntando hacia la cama oxidada. «¿David?», susurró Jorge, avanzando hacia la cámara caída. «Esto no puede estar pasando». Marta trató de recuperar el control. Su linterna finalmente se encendió y barrió la habitación, revelando solo paredes vacías y sombras profundas. No había ni rastro de David, como si hubiera sido tragado por el propio edificio. «David», gritó ahora más fuerte, pero la única respuesta fue el eco de su voz en los pasillos desiertos. Clara, respirando con dificultad, tiró de la manga de Marta. «Tenemos que salir de aquí. Esto no es una broma, algo está pasando de verdad». Marta asintió, aunque no quería admitirlo. El miedo en sus ojos era palpable, y la seguridad que había mostrado al principio de la noche estaba desapareciendo rápidamente. Jorge seguía examinando la cámara de David, como si esperara encontrar alguna respuesta, pero no había ninguna. Solo el silencio y el frío. Finalmente, Marta tomó la decisión. «Vamos a buscar la salida». Su voz era tensa, pero firme. «Tenemos que salir de aquí y buscar ayuda». El grupo, ahora reducido a 3, salió de la habitación lo más rápido que pudieron, con las linternas temblorosas iluminando el pasillo frente a ellos. El aire parecía más denso, más frío, y el edificio mismo parecía haberse estrechado a su alrededor, como si los corredores fueran más angostos y las sombras más largas. Caminaron en silencio, tratando de encontrar el camino de regreso a la entrada, pero algo estaba mal. Los pasillos no parecían los mismos por los que habían llegado. Se suponía que la entrada principal estaba a unos pocos metros, pero después de varios minutos de caminar, lo único que encontraron fueron más puertas selladas y corredores oscuros. «Esto no tiene sentido», murmuró Jorge, comenzando a entrar en pánico. «Se supone que ya deberíamos haber salido. No estamos tan lejos de la entrada». Marta respiró hondo, tratando de calmarse. «Quizás nos estamos confundiendo. Este lugar es un laberinto. Sigamos buscando». Pero Clara sabía que algo más estaba sucediendo. El edificio parecía estar cambiando a su alrededor. Sentía como si las paredes estuvieran vivas, como si los pasillos estuvieran moviéndose, reconfigurándose para atraparlos dentro. El miedo se apoderaba de cada uno de ellos. Cada paso que daban se volvía más pesado, y el aire se volvía más espeso, como si algo invisible los estuviera observando desde las sombras. Después de lo que parecieron horas de caminar sin rumbo, llegaron a un corredor que reconocieron. Era el pasillo que los había llevado al vestíbulo principal, el único punto donde sabían que estaba la salida.
Al final del corredor, la puerta de entrada estaba a la vista, y Marta sintió una oleada de alivio al verla. «Allí está», gritó, acelerando el paso. Pero cuando llegaron a la puerta, su alivio se convirtió en terror. La puerta, que antes había estado entreabierta, ahora estaba completamente sellada. Parecía como si nunca hubiera sido una entrada, el marco de la puerta estaba sellado con cemento, y no había manija ni bisagras visibles. «No puede ser», dijo Jorge, golpeando la pared con desesperación. «Se supone que esta es la salida. Estábamos aquí». Marta intentó empujar el muro con todas sus fuerzas, pero era sólido, como si fuera parte del propio edificio. «Esto no es posible», susurró Clara, su voz quebrada. «¿Qué está pasando aquí?». La desesperación comenzó a apoderarse de ellos. Marta, que había sido la líder durante toda la expedición, se dejó caer contra la pared, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Jorge golpeaba las paredes con los puños cerrados, maldiciendo en voz alta. Clara, por su parte, se apartó unos pasos, incapaz de seguir soportando la situación. En ese momento, comenzó a escuchar algo. No era un grito ni un sonido metálico como los que habían oído antes. Era un susurro, apenas audible, pero constante. Al principio pensó que era solo su mente jugándole una mala pasada, pero el sonido se volvió más claro, y las palabras eran inconfundibles. «Clara. Clara». Giró la cabeza bruscamente, buscando el origen del sonido, pero no había nadie allí. Los susurros seguían, arrastrando su nombre en un tono que la llenaba de pavor. Trató de bloquear el sonido, cubriéndose los oídos, pero no sirvió de nada. Los susurros estaban dentro de su cabeza. «Marta», gritó, dando unos pasos hacia atrás. «Algo está aquí». «¿Los oigo?». Marta levantó la cabeza, aún apoyada contra la pared. «¿Qué dices?». «¿Los susurros?». «Me están llamando». Clara estaba pálida, sus ojos desorbitados de terror. Marta y Jorge se miraron, pero no dijeron nada. Sabían que el lugar estaba afectando a Clara de alguna manera, pero no podían permitirse entrar en pánico. Marta se puso de pie, temblando, pero decidida. «Tenemos que encontrar otra salida», dijo con voz temblorosa. «No podemos quedarnos aquí». Clara apenas podía moverse, pero siguió a sus amigos mientras avanzaban una vez más por el corredor en busca de cualquier signo de escape. Los susurros en su cabeza continuaban, pero trató de ignorarlos, aunque cada vez era más difícil. A medida que se adentraban más en el manicomio, el lugar parecía volverse más oscuro, más frío. La sensación de ser observados se intensificaba, y la tensión en el grupo aumentaba. Todos sabían que algo estaba muy mal en ese lugar, pero ninguno podía entender qué era o cómo escapar de ello. Después de lo que parecieron horas de caminar en círculos, encontraron una puerta que llevaba a un sótano. Era la única opción que les quedaba. Marta empujó la puerta con todas sus fuerzas, y ésta se abrió con un crujido. Del otro lado, una escalera descendía a la oscuridad total. El aire que subía desde abajo era aún más frío que el resto del edificio, y olía a moho y descomposición. «No podemos bajar allí», dijo Clara, dando un paso atrás. «Esto está mal, no debemos ir más profundo». «No tenemos otra opción», respondió Marta. «No hay salida arriba. Tal vez haya una manera de escapar desde abajo». Jorge asintió, aunque con visible miedo en sus ojos. Bajaron lentamente, uno por uno, con las linternas parpadeando en la oscuridad. Las escaleras crujían bajo sus pies, como si el propio edificio estuviera a punto de derrumbarse sobre ellos. A medida que descendían, el aire se volvía más pesado, y los susurros en la cabeza de Clara se hacían más fuertes. Finalmente, llegaron a la parte inferior de las escaleras, un largo pasillo subterráneo que parecía extenderse infinitamente en ambas direcciones. El suelo estaba cubierto de agua estancada, y las paredes eran de piedra vieja y desgastada.
El lugar tenía un aire de antigüedad, como si hubiera sido construido mucho antes que el manicomio en la superficie. Mientras avanzaban, comenzaron a ver puertas a los lados del pasillo. Eran celdas diminutas, con barrotes oxidados y viejas correas de cuero colgando de las paredes. El suelo de las celdas estaba cubierto de huesos y escombros, y el olor a muerte era abrumador. ¿Qué es este lugar?, preguntó Jorge, horrorizado. Marta levantó su linterna y enfocó una de las celdas. Dentro, había una figura humana, encorvada en una esquina. Parecía un paciente, vestido con una bata sucia y desgarrada. Pero cuando la luz lo alcanzó por completo, quedó claro que no era humano en absoluto. Su piel estaba descompuesta, y sus ojos eran dos cuencas vacías que brillaban con una luz sobrenatural. El ser levantó la cabeza lentamente, y los tres amigos sintieron un frío indescriptible atravesar sus cuerpos. ¡Corre!, gritó Marta, pero ya era demasiado tarde. El ser se lanzó hacia ellos con una velocidad imposible, sus movimientos torpes pero increíblemente rápidos. Jorge fue el primero en ser alcanzado. El ser lo agarró del cuello y lo arrastró hacia una de las celdas, desapareciendo en la oscuridad antes de que Marta y Clara pudieran reaccionar. Los gritos de Jorge resonaron en el túnel por unos segundos, antes de apagarse por completo. Marta y Clara corrieron tan rápido como pudieron, sin saber hacia dónde iban. El terror había superado cualquier otra emoción, y ahora solo querían escapar de ese lugar infernal. El pasillo parecía interminable, y las sombras los perseguían, alargando sus brazos hacia ellos desde las paredes. Cada paso que daban los acercaba más a la locura, pero no podían detenerse. Finalmente, al final del pasillo, vieron una luz. Era tenue, pero estaba allí, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Corrieron hacia ella con todas sus fuerzas, pero justo cuando estaban a punto de alcanzarla, una figura se materializó frente a ellos. Era David. Pero algo estaba terriblemente mal. Su piel estaba pálida, y sus ojos eran dos pozos oscuros. Su sonrisa era antinatural, torcida, como si alguien hubiera estirado su rostro más allá de lo humano. ¿A dónde creen que van?, dijo con una voz que no era la suya. Marta y Clara gritaron al unísono, y antes de que pudieran hacer algo más, David desapareció, tragado por la oscuridad una vez más. Solo quedaban Marta y Clara, corriendo desesperadamente por los corredores interminables del manicomio. La luz al final del túnel había desaparecido, reemplazada por una oscuridad sofocante que parecía consumir todo a su paso. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegaron a una habitación más grande, una especie de sala de máquinas abandonada. En el centro, había una trampilla que conducía al exterior. Sin pensarlo dos veces, Marta tiró de la trampilla con todas sus fuerzas, y la luz de la luna llenó la habitación. Ambas salieron de allí, jadeando y llorando, y corrieron hacia el bosque sin mirar atrás. No sabían cómo lo habían conseguido, pero estaban vivas. Al menos, por ahora.